Esta es la historia de un ateo que desafió a Dios y que después Jesús lo dejó en silencio por las palabras que empleó el Hijo del Señor. Pero el encuentro no fue como imaginas, sino como lo determinó el Padre Celestial para despertar un alma que tenía el corazón dormido. La discusión no empezó con Dios. Empezó con una frase maldicha, en el momento equivocado, con un amigo suyo. No todo tiene que tener una explicación inmediata. A veces confiar es parte del camino. El ateo dejó el vaso sobre la mesa con más fuerza de la necesaria. No gritó. Todavía no. Eso es fácil decirlo, cuando no te ha tocado perder nada importante. Confía, espera, Dios sabe lo que hace. Siempre las mismas frases. El amigo respiró hondo. Lo conocía desde hacía años. Sabía que no estaba discutiendo por gusto. No digo que sea fácil, digo que hay cosas que no vemos. El ateo sonrió, pero no era una sonrisa amable. Era una sonrisa cansada. Claro que no las vemos, igual que no vemos a Dios, igual que no lo oímos, igual que no responde. Siempre está ahí supuestamente, pero nunca cuando hace falta. Hubo un silencio incómodo, el tipo de silencio que anuncia que alguien va a cruzar una línea. No puedes reducirlo todo a lo que entiendes porque hay algo más grande que nosotros, aunque no lo veas con tus propios ojos. ¿Más grande? ¿Más grande que un niño muriéndose? ¿Más grande que gente buena sufriendo mientras otros viven tranquilos? Si eso es Dios, entonces no es alguien a quien yo quiera defender. No estoy diciendo que lo entiendas todo, solo que no cierres la puerta porque algún día te puedes arrepentir. Te lo garantizo. Ahí fue cuando el tono cambió. La puerta lleva años cerrada y no la cerré yo. La cerró ese silencio del que nunca habláis. La cerró cada oración que nadie contestó. La cerró cada ten fe, dicho desde la comodidad. Así cualquiera cree. Estás enfadado con Dios, lo veo claro. No me hagas reír, por favor. Para estar enfadado con alguien, ese alguien tiene que existir. No tenías que decirlo así. Lo puedes decir con mejor tono que parece que estés enfadado conmigo. Es la verdad, y ya estoy cansado de fingir que no lo es, para no incomodar a gente como tú. Cogió la chaqueta y ni siquiera miró atrás al despedirse. Y mientras salía, el amigo dijo algo más. Si algún día Dios te responde, acuérdate de esta conversación, porque lo vas a necesitar. El ateo no contestó. Cerró la puerta con un golpe seco. Y en el silencio del pasillo, sin saberlo, acababa de empezar la noche que lo cambiaría todo. Cuando el ateo ya se encontraba solo, la calle estaba casi vacía. Caminaba sin rumbo fijo, con las manos en los bolsillos y la conversación repitiéndose en su cabeza como una frase mal cerrada. Entonces, dentro de sus pensamientos, se decía a sí mismo: Siempre igual, siempre defendiendo lo indefendible. Yo es que no lo entiendo, la verdad. Entró en casa sin encender la luz. No tenía ganas de ver nada. Así que dejó las llaves, la chaqueta, y entonces vio la Biblia. Llevaba años ahí, en una estantería, como un objeto olvidado que nadie se atrevía a tirar. Pero entonces el ateo la cogió con desprecio y dijo: Tantas promesas y tan pocas respuestas. Pasó las páginas sin leer. Palabras que ya no significaban nada. Historias que, para él, solo servían para tranquilizar conciencias. Pero su rabia subió sin avisar y exclamó: Si esto es lo que defendéis, quedároslo porque yo no la quiero. Lanzó la Biblia al suelo con violencia. El golpe resonó en la habitación como algo fuera de lugar. Y durante un segundo, todo quedó en silencio. Fue entonces cuando un dolor seco atravesó su pecho. El ateo llevó la mano al corazón. Respiró hondo y susurró: No, ahora no. Las piernas le fallaron.
El mundo empezó a cerrarse, y mientras intentaba mantenerse en pie, sin entender qué estaba pasando, solo una idea cruzó su mente. ¡Esto no puede estar pasando! El dolor ya no era una molestia, sino que era presión, como si algo desde dentro intentara romperle el pecho. El ateo cayó de rodillas y no le entraba bien el aire. Cada respiración costaba más que la anterior. Y como pudo dijo, ¡No! ¡No! Intentó levantarse apoyándose en la mesa, pero la fuerza no respondió. El suelo se acercó demasiado rápido. El teléfono estaba a pocos metros, pero para él estaba demasiado lejos. Arrastrándose y con la mano temblando, consiguió alcanzarlo. Marcó un número al azar y no sabía a quién llamaba, pero le dio tiempo para decir: Creo que algo va mal. La voz al otro lado empezó a hacer preguntas, pero él ya no escuchaba bien. El sonido se distorsionaba, como si el mundo se alejase. Y de fondo, las sirenas. La ambulancia llegó rápido, con un oxígeno que no calmaba nada. Entonces le comentó el sanitario: Mantén los ojos abiertos. Mírame, no te duermas. El ateo quería responder, pero las palabras no salían. Solo un pensamiento, repetido como un eco absurdo. Esto no estaba en mis planes. Las luces del techo de la ambulancia pasaban una tras otra, como si el tiempo se rompiera en fragmentos. Hospital, urgencias, gente moviéndose deprisa alrededor de un cuerpo que ya no sentía como suyo, mientras una enfermera decía: Prepárense, lo estamos perdiendo. Un pitido, otro, y de pronto, nada. Sin dolor, sin ruido, solo silencio. El pitido se detuvo, y con él, todo lo demás. No había oscuridad, pero tampoco luz. Simplemente era presencia. El ateo abrió los ojos, o creyó hacerlo, y ya no estaba en ningún lugar conocido. No había suelo, pero tampoco caía. No había cuerpo, pero seguía siendo él. ¿Estoy muerto? La pregunta no resonó en el aire, resonó dentro. Entonces, una voz. No vino de delante, ni de atrás, ni de arriba. Venía de todas partes y de ninguna. Aún no estás muerto. Esto es una alucinación. El cerebro, cuando se apaga. Tu cerebro está en silencio, pero tú no. Frente a él, la figura empezó a definirse. No era un hombre común, pero tampoco una luz cegadora. Era paz con forma humana. El ateo quiso apartar la mirada, pero no pudo. Pero murmuró: Si eres quien creo, ¿por qué yo? Porque nunca me buscaste, pero nunca dejé de buscarte yo. Entonces, me equivoqué en todo. No en todo. Te equivocaste en pensar que el silencio era ausencia. El ateo quiso hablar, pero no para discutir, sino para entender por primera vez. Si existías, ¿por qué nunca me respondiste cuando necesitaba respuestas? Respondí más veces de las que imaginas. Pues sinceramente, no escuché nada. Tú esperabas palabras cuando en realidad te estaba hablando a través de caminos. Eso no es una respuesta. Lo era, pero no era la respuesta que querías oír. Entonces, ¿por qué callaste cuando más te necesitaba? La fe no empieza cuando entiendes, empieza cuando dejas de exigir. El ateo bajó la mirada, y por primera vez en su vida, no tenía réplica. No sabía qué decir. El ateo sostenía la mirada de Jesús, pero ya no discutía. Algo en él sabía que cualquier respuesta automática sería una mentira sin precedentes. Si existes, cosa que parece que sí a no ser que esté completamente loco, entonces he vivido engañado toda mi vida.
Jesús no le respondió con consuelo. Simplemente le respondió con la verdad. No es así. Viviste engañado solo en una cosa. Creíste que eras libre porque no respondías ante nadie. Sin embargo, la escena cambió de repente. Tras esas palabras de Jesús, de repente el ateo empezó a ver su vida entera vista de golpe, y pudo comprobar con sus propios ojos sus decisiones evitadas, relaciones rotas por lógica, promesas pospuestas por prudencia. Pero también vio otras escenas que pudo acontecer su vida, pero que no pasó por sus decisiones, donde pudo haber tenido otro futuro completamente diferente y para mejor. Entonces, el ateo no pudo evitar preguntar a Jesús: ¿Eso depende de mí? Siempre dependió de ti. ¿Y si vuelvo a dudar? Dudar no te aleja de mí, pero la indiferencia sí. Llamaste pensamiento crítico a tu miedo de perder el control. Yo no necesitaba creer en ti para ser buena persona. Es cierto, nunca te negué eso. Pero fuiste bueno, hasta que amarte costó algo. Fuiste justo, hasta que perdonar te dejó sin argumentos. Fuiste honesto, hasta que la verdad te señaló a ti. Cada palabra de Jesús caía como una piedra exacta al ateo. Entonces, ¿qué querías de mí realmente? No quería que creyeras en mí. Quería que dejaras de esconderte de ti. Si yo no existía, nadie podía pedirte una vida más grande que la que estabas dispuesto a vivir. Entonces, ¿ahora qué va a pasar? ¿Simplemente voy a morir y vivir en el limbo para siempre por no haber creído en ti en vida? Ahora tienes que decidir si prefieres una verdad que te incomode o una mentira que te tranquilice. Porque volverás a la tierra, porque aún no ha llegado tu hora y tengo planes para ti. Pero no volverás igual. Jesús no siguió hablando de inmediato. Se mantuvo en silencio durante unos segundos, no para ser pedagógico, sino para ser quirúrgico. Antes de volver a la tierra tengo que preguntarte algo. Si mañana descubrieras que yo no existo, ¿tu vida sería distinta a como la viviste hasta ahora? Antes de que el ateo respondiera a Jesús, las escenas aparecieron solas otra vez. Rutinas repetidas, relaciones correctas, pero sin entrega. Decisiones seguras, pero pequeñas. Una vida sin escándalos y sin grandeza. Entonces contestó: No, supongo que no. Eso es lo que te salvó y lo que te condenó. No entiendo. Viviste de tal manera que mi existencia no fuera necesaria. Nunca me rechazaste, me hiciste irrelevante. No temías que yo no existiera. Temías que existiera y no pudiera seguir viviendo igual. Entonces, ¿qué sentido tuvo todo? El sentido no estuvo en creer o no creer, estuvo en si te atreviste a vivir como si el amor, la verdad y el bien valieran la pena, aunque nadie te aplaudiera. Y ahora te pregunto lo único importante. Cuando vuelvas, ¿vivirás como si yo no existiera o como si la verdad mereciera tu vida entera? El latido se convirtió en estruendo, luz, voces lejanas. Si vuelvo, ya no podré fingir que eres una idea. Toda mi vida he vivido como si la verdad tuviera que adaptarse a mí. Y ahora entiendo que sí existes. Entonces soy yo el que tiene que cambiar. Pero no sé vivir como tú pides. No sé si seré fiel. No sé si estaré a la altura. Pero ya no quiero una vida en la que tú no importes. Eso es creer, aunque no sepas cómo. No te pido que entiendas nada, solo te pido que a partir de ahora te dejes guiar por el Señor. Tienes una vida entera por aprender a entender lo que no entiendes ahora, a ver lo que no puedes ver ahora, a sentir lo que tu evolución actual no puede comprender. Recuerda lo que has visto aquí conmigo y haz que tu vida tenga un propósito. Ahora tienes que marchar a la tierra otra vez. Aún no es tu hora. Regresa. El ateo sintió como si algo le empujara hacia abajo.
sintió una velocidad que como cuerpo físico sería imposible soportar. Y de repente, el latido explotó. Luz, ruido, vida, impacto, dolor real, aire entrando a la fuerza. Y de repente escuchó. Pulso recuperado. El ateo gritó al respirar. No de miedo, sino de regreso. Hospital, luces frías, cables, vida. Pero algo había cambiado para siempre. No veía a Jesús, no escuchaba su voz, pero aún así no estaba solo, porque ahora sabía algo que ya no podía desconocer, que la verdad no se adapta. Al cabo del tiempo no se volvió religioso, no habló de milagros, no dio testimonios, simplemente volvió a su vida con una incomodidad constante. Cuando mentía, lo sabía. Cuando huía, lo sabía. Y cuando elegía lo fácil, también lo sabía. No porque alguien lo vigilara, sino porque ahora la verdad tenía peso. No obstante, un día su amigo, el creyente, después de que el ateo se recuperara, le preguntó: Después de todo, ¿ahora crees? Creo que ya no puedo vivir como si no pasara nada. Hay cosas externas que existen que salen fuera de mi control. Después de la experiencia que he tenido, es imposible negar que existe Dios. Ya no solo por las palabras que me empleó Jesús, que ya de por sí es impactante, sino por el no tiempo que sientes y la paz inhumana que existe en ese lugar, donde todos iremos algún día. No era una respuesta bonita. Simplemente era la realidad que experimentó. Sin embargo, una vez recuperado y ya estando en su casa, vio la Biblia sobre la mesa, la misma que había despreciado. No la abrió buscando respuestas, la abrió buscando obediencia, aunque dijo: No sé cómo se hace esto, pero intentaré guiarme por el corazón del Señor, que no se diga que no lo he intentado. Después hubo un silencio inquebrantable. Pero ya no era el silencio de antes. Simplemente era espera. No hubo voces. No hubo luces. Solo una certeza incómoda. La verdad no le prometía una vida fácil. Le prometía una vida verdadera. Y esa vida puede ser extraordinaria si Él quiere. Todo depende de Él. A veces, Dios no se revela para que creas. Se revela para que ya no puedas mentirte a ti mismo. Porque solo hay un camino. Y ese camino es la verdad. Como dijo un día Jesús: Yo soy el camino, la verdad y la vida. A partir de aquí, solo queda fluir. Si te ha inspirado esta historia para tu vida y has obtenido respuestas, dale un like, compártelo para ayudar a otras personas y suscríbete al canal activando todas las notificaciones.